Salí del salón Fuhua. Al cerrarse las puertas tras de mí, oí una voz desde dentro que decía: mañana saldré del palacio para inspeccionar la siembra de primavera. Regresaré en 7 días. Pórtate bien y espérame. Bajé la mirada y me acomodé la túnica. Todavía hace frío en primavera, Majestad. Recuerda traer más ropa. Respondió débilmente. Ya he dado órdenes respecto a tu amigo. La verás cuando regreses. Me incliné profundamente en señal de gratitud y salí rápidamente del salón Fuhua. Al abrir la puerta, vi a Yuanin, a quien no veía desde hacía más de un mes. Ahora solo era piel y huesos. Pero gracias a Dios, seguía viva. La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Hermana mayor, conseguí una medicina en la farmacia imperial. Ya se está preparando. En cuanto esté lista, te la traeré. Debes descansar bien y no te atormentes. Yo me encargaré de todo. Las lágrimas resbalaron por las mejillas demacradas de Yuanin. ¿A quién acudiste para salvarme? ¿No volviste en toda la noche? ¿Dónde estabas? Bajé la mirada arropándola con cuidado. Fui al salón Fuhua, dijo con la voz quebrada. Estabas con su majestad. Pero sé que tu corazón pertenece al príncipe heredero. Negué con la cabeza y suspiré suavemente. Déjalo ir, déjalo ir. El actual emperador no es un hombre lujurioso. Incluyendo a la emperatriz, solo hay 3 mujeres en todo el harén. Tiene pocos hijos, aparte del príncipe heredero, solo tiene una hija, la pequeña princesa de la consorte Yuan. Así pues, el príncipe heredero ha sido criado desde su nacimiento con el máximo cuidado y privilegios. Desafortunadamente siempre ha sido de salud delicada y con poco apetito. Se ha contratado a todos los chefs más famosos del país para que cocinen para él, pero ninguno ha logrado satisfacer su paladar. Así que todos en el palacio dicen que tengo mucha suerte. Si no, ¿cómo podría una simple sirvienta como yo cocinar mejor que los chefs imperiales? Tuve la suerte de que mis platos fueran del agrado del príncipe heredero. Durante 9 años, lo creí. Y él también. Cuando entré por primera vez en el Palacio del Este, lloré hasta que se me hincharon los ojos. Tuve que despedirme de Yuanin y de mi antigua ama del Palacio Suiyun. No lo soportaba. El príncipe heredero estaba frente a mí, con las manos entrelazadas a la espalda y el ceño ligeramente fruncido. ¡Qué llorón! ¿Crees que el Palacio del Este es peor que el Palacio Suiyun? Lo miré, era un príncipe de 9 años, delgado y de aspecto delicado. Su voz era suave, pero su tono ya denotaba la arrogancia de quien nació para gobernar. Le agradecí su amabilidad, me sequé las lágrimas y le preparé una mesa llena de platos. Volcó la mesa y me dio una patada. ¿Quién te crees que eres para darme consejos? Que te deje estar aquí ya es un favor. No me atreví a hablar, limpié el desorden en silencio y preparé otra comida. Con el tiempo aprendí a conocer su carácter y sus preferencias. Cuando comía, nadie más se atrevía a acercarse. Solo yo podía servirle. No tenía ninguna habilidad especial. Simplemente aprendí a dejar que desahogara su ira primero y luego, con delicadeza, lo animaba a comer bocado a bocado hasta que hubiera comido lo suficiente. Poco a poco su salud mejoró. Sus mejillas se sonrojaron. La emperatriz quedó encantada y me nombró su doncella personal. Cuando me tocaba servir por la noche, lo que más le gustaba era que le leyera. Clásicos, historia, filosofía, los 4 libros y los 5 clásicos, a veces me hacía leer toda la noche. Incluso medio dormido, notaba cuando hacía una pausa y murmuraba: no pares. ¿Quieres que pierda el sueño? Cuando cumplió 13 años, empezó a crecer muy rápido. Comía 5 o 6 veces al día y a veces me despertaba en mitad de la noche para picar algo. Una vez lleno y de buen humor, me lanzaba un regalo, una horquilla de madera que él mismo había tallado o un collar de cuentas. Cuídalo bien. Nadie más recibe este tipo de favor. Yo sí los cuidé bien. Con los años he llenado media caja con sus regalos. En esa caja también hay un pequeño colgante que hice con un hueso de faisán, los restos de la primera presa que cazó en invierno. Me dijo que lo guardara, así que pulí el hueso dándole forma de lágrima, le hice un pequeño agujero y lo ensarté en un cordón. No quedó muy satisfecho.
Tus nudos necesitan más práctica, dijo. 9 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la emperatriz dispuso que la hija mayor de la familia del marqués Boyán se casara con él. Ese día lloré. Conocía todos los motivos y no tenía ninguna esperanza, pero aún así, no pude evitar sentirme triste. Se sentía como el viento gélido de octubre, gris, frío y cortante. La emperatriz bromeó diciendo que una vez que el príncipe heredero se casara, me elevaría al rango de concubina. Esa noche, por primera vez, me lanzó una horquilla dorada. En el Palacio del Este todos bromeaban diciendo que era una muestra de cariño, su promesa secreta para mí. La atesoré profundamente como siempre. Durante la cacería de invierno seguía enferma, pero él dijo que la comida de nadie más le gustaba y me invitó a acompañarlo. No tenía que cocinar, solo supervisar a los chefs del palacio. Pero al llegar, me sacó de la cama a rastras, diciendo que la señorita Su quería probar mis platos. Me obligué a preparar algunos, pero la señorita Su se quejó de que estaban insípidos y me ordenó arrodillarme en la nieve toda la noche. Al pasar simplemente dijo, debo haberte malcriado demasiado. Ya es hora de que aprendas algo de disciplina. Me desmayé a mitad de la noche. Por suerte alguien me encontró y me llevó de vuelta a mi tienda. Enfermé gravemente y regresé al palacio antes de tiempo, solo para enterarme de que Yuanin había sido incriminado y encarcelado. Esperé el regreso del príncipe heredero para suplicarle ayuda. Estaba alegremente remontando cometas con la señorita Su. La vida o la muerte de un sirviente es cuestión de destino, dijo. ¿De verdad te preocupa tanto? Pero recordé que una vez también elogió a Yuanin. Habíamos remado juntos, asado carne, volado cometas. Suspiré suavemente y comencé a preparar los platos de la cocina imperial. Era quisquilloso. Había que quitar cada espina del pescado una a una, la carne no podía ser ni muy grasa ni muy magra, y las verduras solo las puntas más tiernas. Mientras estaba ocupada, entró, frunció el ceño y preguntó, ¿qué es esa marca roja en tu cuello? ¿No me digas que has cogido la viruela? Rápidamente me subí el cuello de la camisa. Probablemente sea solo una picadura de insecto, Alteza. Me rozó al pasar y volvió a gritar, me duele el brazo. Ven a masajearme. Mientras le masajeaba el brazo suavemente, de repente preguntó, ¿oí que liberaron a Yuanin? Sí. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Me guardas rencor? Jamás me atrevería. Suspiró. Sé que desde que me comprometí, has estado de mal humor. Pero el matrimonio no es una decisión que me corresponda tomar. Además, mi madre dijo que te dejaría ser concubina. ¿Qué hay de malo en eso? Yo no era infeliz. Tuve mucha suerte, ¿verdad? Quienes tienen suerte la tienen donde quiera que van. Yunakai trajo a la señorita Su. Me lanzó una mirada gélida. Déjanos. Tengo algo que decirle a Su Alteza. Hice una reverencia y me giré para irme, pero ella se acercó y susurró, sé que lo has cuidado durante 9 años. Eso debe ser especial. Pero recuerda, los sirvientes son sirvientes. No sueñes con ascender. Ese no es tu destino. Yunakai la siguió y cerró la puerta tras de mí con una mueca de desprecio. La señorita Su es de noble cuna, una verdadera dama. No eres más que una humilde criada. Conoce tu lugar. La obediencia es tu única forma de sobrevivir. Incluso me miró con desprecio antes de irse. Siempre había sido celoso, pensando que lo único que sabía hacer era cocinar. Pero cocinar, eso lo puede aprender cualquiera, ¿no? Sonrió con suficiencia. Pasado mañana, Su Majestad regresa al palacio. Los astrólogos elegirán la fecha de la boda del príncipe heredero. Tus buenos tiempos están llegando a su fin. Su Majestad regresa pasado mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Durante la comida, también llegó la emperatriz. Había preparado 6 platos y una sopa, todos al gusto del príncipe heredero. La señorita Su probó un par de bocados, frunció el ceño y dijo, en los terrenos de caza, pensé que tu comida era mala porque estabas enfermo. Pero ahora que la he probado de nuevo, la verdad es que no está nada bien. Hice una reverencia y respondí en voz baja, Su Alteza prefiere los sabores suaves. Cociné según su gusto.
La próxima vez, si lo desea, prepararé los platos con un sabor un poco más intenso. La señorita Su le sonrió dulcemente al príncipe heredero y dijo: «Primo, ¿qué tiene de difícil este tipo de comida? No es simplemente ponerle menos sal». Algo tan sencillo y sin embargo, la han elogiado por ello durante todos estos años. El príncipe heredero me miró y asintió levemente. Por eso digo que tiene suerte. Ha disfrutado de 9 años de gloria y fortuna en el Palacio Oriental. La señorita Su resopló levemente y declaró que mañana enviaría a 2 chefs al Palacio Oriental, asegurando que sin duda cocinarían mejor que yo. La emperatriz asintió en señal de aprobación. Es cierto. No es bueno depender de una sola persona durante demasiado tiempo. Da la impresión de que nadie más puede reemplazarla. La señorita Su captó la indirecta y dijo: «Entonces dejémosla salir del palacio». Al fin y al cabo, ya tiene 19 años. ¿Salir del palacio?, pregunté mirando al príncipe heredero. Frunció ligeramente el ceño, y no pude adivinar qué pensaba. «Primo, ¿no estás de acuerdo?», preguntó la señorita Su. «¿Qué hay que objetar?». «Es solo una sirvienta», dijo el príncipe heredero con ligereza, haciendo un gesto con la mano. «Déjenla ir hoy». La señorita Su me lanzó una mirada triunfante. No tuve nada que decir. Ya era una gran muestra de misericordia que mi amo no ordenara mi muerte. Sí. Hice una profunda reverencia y salí del salón. El eunuco Kai ya esperaba afuera. «Vamos», dijo fríamente. «Te vigilaré para que no tomes nada que no te pertenezca». Sonreí levemente y dije que quería despedirme de Yuanin. Finalmente, teniendo la oportunidad de pisotearme, me golpeó la frente con un dedo. «Señorita Su, que la deje salir del palacio ya es un acto de misericordia. De lo contrario, si quisiera matarte a golpes, ¿quién la detendría?». Siempre había sido del tipo que adulaba a los poderosos y abusaba de los débiles. No me sorprendió. Así que encontré a un anciano encargado de enviar un mensaje de despedida a Yuanin en mi nombre y regresé a mi habitación. Mi habitación estaba cerca del despacho del príncipe heredero. Él mismo la había dispuesto así para que pudiera oírle si me llamaba. Pero la habitación era minúscula, apenas cabía una cama, así que no había mucho que llevar. Lo único de verdadero valor era una cajita que había guardado durante 9 años. No la tomé. Solo agarré 2 mudas de ropa y la plata que había ahorrado. Ya había recorrido antes el camino que salía del palacio, pero hoy la sensación era completamente distinta. Mis padres murieron cuando yo tenía 4 años. Después, un pariente lejano me vendió y pasé de mano en mano varias veces. Antes de cumplir 9 años, lo único que recordaba eran los rostros de los traficantes de esclavos. Así que no tenía a dónde ir. Vagabundeé por la capital durante mediodía, gasté una cola de plata para alquilar la mitad de un pequeño patio, compré algunos muebles sencillos y ordené. En realidad, se parecía un poco a mi hogar. Annie, la vecina, no paraba de indagar sobre mi pasado. Decía que era demasiado guapa para vivir sola, como una señorita de familia noble, y me preguntó por qué estaba sola. La esquivé con respuestas vagas, pero eso no impidió que siguiera intrigada. Después de 2 días, sin ningún otro lugar en mente, solo pensé en un sitio que quería ver, las montañas descritas en los registros de ríos y tierras con una línea, donde la obra del cielo se encuentra con la gracia de la naturaleza, y el equilibrio entre la luz y la sombra separa el crepúsculo del amanecer. Quería ver qué clase de belleza era esa en realidad. Feng había estado muy ocupado los 2 últimos días. El astrónomo imperial por fin había presentado una fecha propicia para su boda, el 8º día del 9º mes lunar del año siguiente. El tiempo apremiaba. La residencia del príncipe heredero aún estaba en obras. Tenía que prepararse para su ceremonia de mayoría de edad y sus tutores le presionaban para que hiciera los exámenes de fin de curso. Llevaba días corriendo de un lado para otro, casi sin comer ni dormir. Finalmente hoy tuvo medio día para descansar y sintió hambre por primera vez en mucho tiempo. Llamó al eunuco Kai para que le trajera la comida. Mientras comía, preguntó de repente: ¿Ha salido Yuan Yang estos últimos días? El eunuco Kai respondió: aparte de comprar víveres, ni una sola vez. Fuenga sintió satisfecho. Sabía que Yuan Yang no tenía familia.
Las únicas personas que le importaban eran él y Yuanin. Así pues, tras abandonar el palacio, sin duda alquilaría un lugar cercano, cerca tanto de él como de Yuanin. Al regalarle aquella horquilla de oro, ya había dejado claras sus intenciones. Tras casarse, la convertiría en su concubina. No sería su esposa oficial, pero para alguien de su origen, ser concubina de un príncipe ya era la mayor bendición que pudiera imaginar. Debió de estar radiante de alegría. Que espere un poco más, dijo Fuen. Cuando celebre mi ceremonia de mayoría de edad, tráela de vuelta. Ya podía imaginar su rostro bañado en lágrimas, la forma en que lo miraría, con esos ojos llenos de devoción. Dondequiera que estuviera, Yuan Yang no veía a nadie más. Ella lo adoraba, total y completamente. Él saboreaba ese afecto puro e incondicional. Ni siquiera su propia madre, la emperatriz, le había brindado jamás ese sentimiento. Solo Yuan Yang la tenía. Él era todo su mundo. Esta comida es horrible. Llévatelo. Apenas había dado un par de bocados antes de perder el apetito. Los cocineros que había enviado la señorita Su eran unos inútiles. Dijeron que usaron menos sal, pero al hacerlo, todo quedó insípido. No importa. Solo 5 días más. Para entonces Yuan Yang ya habría regresado y por fin podría comer como es debido. Feng lo creía y se sintió algo mejor. Alteza, su majestad está aquí, dijo la voz de un joven eunuco desde fuera. Feng se sorprendió. Su padre rara vez visitaba el palacio oriental. ¿Por qué hoy? Salió apresuradamente a atender asuntos de estado. Simplemente deambuló un rato por el palacio oriental y se marchó sin decir palabra. Feng permaneció perplejo durante largo tiempo, incapaz de adivinar los pensamientos de su padre. Unos días después, el 27 de octubre, ordenó al eunuco Kai que se marchara temprano por la mañana. Ve a buscarla tú mismo. Díselo. Hizo una pausa, pensando que no podía parecer demasiado ansioso. De lo contrario, se enorgullecería y empezaría a comportarse como si 9 años de historia la hicieran intocable. Díganle que el príncipe heredero teme que pueda causar problemas fuera del palacio y dañar su reputación. Por compasión, le permito regresar. El eunuco Kai refunfuñó para sus adentros, maldiciendo la suerte de Yuan Yang y deseando haber nacido mujer. Pero al llegar a la casa que ella alquilaba, ya no estaba. Preguntó a la vecina, una mujer locuaz que dijo algunas cosas útiles y otras no tanto, pero finalmente mencionó que Yuan Yang se había marchado hacía 3 días. Se la llevaron, añadió la mujer, alguien desconocido. Pero por su aspecto parecían personas adineradas y de buena posición. Las mujeres guapas lo tienen fácil, dijo. Nunca les faltan personas que se los lleven. El eunuco Kai permanecía allí, en el frío callejón, temblando con el viento. Luego sonrió con desprecio. Así que se hace la difícil, ¿eh? ¿Se cree un tesoro invaluable? Pronto se arrepentirá. Regresó e informó de todo al príncipe heredero, añadiendo muchas exageraciones. Fuen montó en cólera. Se ha vuelto audaz. Envíen hombres a buscarla. Y cuando lo hagan, enciérrenla en la residencia del nuevo príncipe heredero. Déjenla sin comer durante 9 comidas. Que reflexione adecuadamente. El eunuco Kai obedeció justo cuando un joven eunuco entró corriendo para informar. Alteza, parece que Yuan Yang ha sido vista dentro del palacio. Así que no pudo soportar estar lejos y regresó a escondidas, dijo Fuen con una sonrisa burlona. Lo sabía. Yuan Yang no podía vivir sin él. Ignoren a todos. Si se atreve a regresar por su cuenta, tendrá que afrontar las consecuencias. Al día siguiente se celebró su ceremonia de mayoría de edad. La emperatriz apenas había dormido. Había oído que el emperador había traído de vuelta a una mujer de fuera del palacio, le había concedido el título de Hugh, una consorte de alto rango, e incluso le había otorgado un título honorífico personal. Lo más sorprendente de todo es que la había alojado en el Salón Fua, la misma residencia donde él había vivido de niño. Ese lugar había estado vacío durante años. Incluso cuando la propia emperatriz solicitó vivir allí al entrar en palacio, el emperador se negó. Ahora sentía curiosidad. ¿Qué clase de mujer podía hacer perder la compostura a un hombre tan frío?
Majestad, se acerca la hora señalada, dijo su doncella. La emperatriz se miró en el espejo. Tenía solo 35 años, para nada vieja. Además, su hijo era el príncipe heredero. Su posición era inquebrantable. No le tenía miedo a una desconocida. ¿Dijo su majestad cuándo llegará? Preguntó mientras caminaba. Todavía está en la corte, su majestad. Vendrá después de la audiencia matutina. La emperatriz asintió, sintiéndose más tranquila. Al llegar al salón de cristal, vio a Fu, ataviado con sus ropas ceremoniales, erguido en la entrada, buscando a alguien con la mirada. ¿Qué buscas? Preguntó. Madre, nadie, respondió rápidamente. ¿Dónde está padre? ¿No está contigo? Envió un mensaje. Vendrá más tarde, a la hora de In. Fu-un le pidió que entrara primero mientras él permanecía en la puerta. Esperó allí un cuarto de hora más, escudriñando a la multitud, pero no había rastro de Yuan Yang. Aún así, estaba seguro de que ella estaba allí, escondida, observándolo. Si no se mostraba pronto, él se enfadaría. Si seguía haciéndosela difícil, no la dejaría volver al Palacio del Este ni la convertiría en su concubina. Aunque se lo suplicara de rodillas, no cedería. Fu se arregló la manga y entró en el vestíbulo. La señorita Su Lin le había regalado un cuadro que llevaba tiempo buscando. Encantado, lo desenrolló de inmediato y lo examinó con detenimiento. Afuera, un eunuco anunció la llegada del emperador y su consorte Su Hyu. Primo, susurró la señorita Su, ¿es Su Hyu la mujer que su majestad trajo consigo? Fu-un asintió distraídamente. ¿Ya la viste? ¿Cómo es? Negó con la cabeza. ¿Por qué habría de importarle qué mujer prefería su padre? Es extraño, reflexionó la señorita Su. Su majestad siempre ha sido tan reservado. ¿Por qué se enamoraría de repente de alguien ahora? Justo cuando dijo esto, el emperador entró por la puerta. Mira, la señorita Su le dio un codazo con los ojos muy abiertos. Está aquí. Entonces jadeó bruscamente. ¿Cómo podía ser ella? ¿Quién? Preguntó Fu-un, alzando la vista. Y al ver a la mujer que caminaba detrás de su padre, se quedó completamente paralizado, como si le hubieran arrancado el alma. Era Yuan Yang. Vestía un traje palaciego azul brumoso, era alta, esbelta y tan elegante que Fuange casi no la reconoció a primera vista. Sabía que era hermosa, por supuesto que sí. Pero su belleza era diferente a la de las demás. No era de esas miradas que deslumbran a primera vista. Era silenciosa, suave y sutil, como la luz de la luna filtrándose entre la niebla. Cuanto más tiempo se la miraba, más profunda se volvía, hasta que su presencia se hacía imposible de ignorar. Aún hoy seguía vestida con sencillez, sin joyas ni maquillaje. Pero había cambiado. Había algo nuevo en ella. Confianza, gracia y un porte noble que antes no había visto. Por un instante dudó de lo que veía. Luego pensó, claro, debía de haberse arreglado para él. Seguramente quería sorprenderlo, presentarse ante él en su ceremonia de mayoría de edad, luciendo radiante. Él comprendía su orgullo. Quería demostrar su valía tras haber sido enviada lejos. Pero aún así, su momento fue totalmente inoportuno. Esto fue demasiado impropio. Yuan Yang Fuanstra de Forbard frunció el ceño. ¿Cómo pudiste ser tan grosera? Ven aquí. ¿Por qué caminaba detrás del emperador? Ella siempre era la que seguía las reglas al pie de la letra. Pero Yuan Yang no se movió. Le dirigió una mirada fugaz y tranquila, luego bajó la vista y se quedó en silencio, medio paso detrás del emperador. No le respondió, ni siquiera reconoció su voz. Fu-un volvió a llamar, esta vez con más insistencia. Yuan Yang, ven aquí. El emperador frunció el ceño. ¿Acabas de alcanzar la mayoría de edad, y ya eres tan imprudente? ¿Cuántas veces te he dicho que pienses antes de actuar? Sí, padre. Lo recordaré. Fu-un hizo una rápida reverencia, fulminando a Yuan Yang con la mirada, lleno de frustración. Si ella no se hubiera comportado así, él no habría recibido una reprimenda delante de todos. Esta vez se había excedido. Cuando todo esto terminara, él se aseguraría de que entendiera cuál era su lugar.
El emperador tomó asiento y señaló el lugar junto a la consorte Yuan. Siéntese ahí. Sí, Majestad. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, Yuan Yang se sentó con gracia. Y en ese instante todos lo comprendieron. Yuan Yang era Su Ziyu, la recién nombrada consorte imperial. Su Linlan se quedó paralizada. ¿Yuan Yang había abandonado al príncipe heredero para seguir al emperador? ¿Acaso, de ahora en adelante, tendría que inclinarse ante Yuan Yang? Fu dio un paso al frente pálido como un muerto, agarró la muñeca de Yuan Yang e intentó levantarla de su asiento. ¡Qué tontería! No puedes quedarte ahí sentada. Ven conmigo. Yuan Yang frunció ligeramente el ceño, pero antes de que pudiera hablar, la emperatriz la interrumpió bruscamente. Príncipe heredero, compórtese. Está hablando con Su Ziyu. Fu se tambaleó con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Miró a Yuan Yang desesperado. Dime que no es cierto. Yuan Yang apartó su mano con un gesto discreto. Feliz cumpleaños, Alteza. Que su ceremonia de mayoría de edad le traiga paz y buena fortuna para toda la vida. Tú, Su Ziyu. La voz de Fu tembló. Todavía no podía creerlo. Antes de que pudiera decir nada más, la emperatriz le dirigió una mirada fulminante al eunuco Kai. El eunuco se adelantó de inmediato y apartó al príncipe heredero. Fu estaba aturdido. Pasó el resto de la ceremonia como en trance, con la mente en blanco. Quería encontrar a Yuan Yang para preguntarle qué había sucedido, pero la emperatriz lo escoltó personalmente de regreso a la residencia del príncipe heredero. Vigílenlo, ordenó fríamente. No debe entrar al palacio sin permiso. Al cuarto día en el palacio aún no me había adaptado. Jamás imaginé que Su Majestad me concedería el Salón Fua para vivir. Cuando entré al palacio por primera vez años atrás, había oído que el Salón Fua tenía un significado especial para él. Era el lugar donde él y su madre habían vivido cuando era niño. Guardaba todos sus recuerdos de calidez y pérdida. Su madre había muerto joven. Sobrevivió a la peligrosa corte siendo un simple príncipe y finalmente ascendió al trono. Nadie podía imaginar lo que debió haber sufrido. Al envejecer, cuando no deseaba alojarse en ninguno de los palacios de la consorte, descansaba solo en el Salón Fua. Ese lugar era sagrado para él. Y ahora me lo había dado a mí. Estaba abrumada. Señora, Yuanin entró acompañada de algunas doncellas. Su Majestad nos visitará esta noche. Permítanos preparar su baño y vestimenta. Tomé su mano. Ella me la apretó suavemente. El príncipe heredero ya no reside en el Palacio del Este por orden de la emperatriz, dijo en voz baja mientras me cepillaba el cabello. ¿Seguro que lo viste hoy? ¿Estás triste? Negué con la cabeza. Lo pasado, pasado está. No quiero pensar más en ello. Sonrió levemente con los ojos llorosos. Buena chica. No tengas miedo. Tu hermana siempre estará aquí contigo. Le sequé las lágrimas de la mejilla. De ahora en adelante te protegeré. Jamás volveremos a vivir con miedo. La voz de Yuanin tembló. Todos dicen que eres afortunado, pero no lo saben. La verdaderamente bendecida soy yo por tener una hermana como tú. Eran casi las 12 de la noche cuando llegó el emperador. Yo estaba inclinada sobre mi escritorio copiando las escrituras. Se detuvo a mi lado y habló en voz baja. ¿Por qué no te has dormido todavía? Dejé el pincel y me puse de pie para saludarlo. Me ayudó a levantarme y echó un vistazo a lo que había escrito. Los trazos son elegantes, dijo, pero les falta algo de fuerza. ¿Dónde aprendió esta caligrafía? Yo una vez encontré un cuaderno de caligrafía y me parecieron preciosos los caracteres, así que practiqué en secreto. ¿Estuvo mal? El emperador no respondió. Tomó él mismo el pincel y escribió unas líneas junto a las mías, luego se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Lo miré atónita. ¿Ese cuaderno era tuyo? Dejó el pincel. No tiene nada de malo. Has escrito bien. Me sonrojé e incliné la cabeza. Sí, Majestad. En verdad, mi relación con Su Majestad se la debo a Su Linlin. Aquel día de caza invernal, me castigó haciéndome arrodillar en la nieve.
A medianoche me desmayé. Sin el permiso del príncipe heredero, nadie se atrevió a ayudarme. Por suerte su majestad pasaba por allí. Me vio desplomada en la nieve, medio enterrada bajo los frescos montones blancos. Tras preguntarme qué había pasado, me llevó personalmente hasta una tienda de campaña. Recuerdo aferrarme a su mano, temblando, murmurando que tenía frío. Al despertar al amanecer casi me da un infarto. El emperador añadía carbón al brasero con calma, su expresión era serena y sus movimientos cuidadosos. Me entregó medicinas y dijo en voz baja, 7 paquetes de medicinas. Terminé cada dosis. Ni una gota desperdició. Se fue poco después y solo entonces sentí que mi alma volvía a mi cuerpo. Me reprendí a mí misma. ¿Cómo pude perder la compostura así ante el emperador? Durante días no me atreví a salir de la tienda. Incluso cuando la cacería terminó antes de tiempo y regresamos al palacio, jamás volví a ver a su majestad. Hasta después de la cacería de invierno, cuando le rogué al príncipe heredero que ayudara a Yuanin, y él se negó fríamente. Esa noche, desesperada y sin opciones, me mordí el labio y fui al salón Fua. No esperaba que me permitieran entrar. Después de todo, el salón Fua no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. Pero el destino debió de apiadarse de mí, porque en la entrada me encontré con su majestad en persona. Parecía sorprendido de verme. Llevaba un plato de pastelitos fríos de flor de ciruelo y lo seguí, paso a paso, con cuidado, hasta el salón. Igual que aquella noche en la nieve, añadió más carbón al brasero antes de ofrecerme una taza de té caliente. Solo cuando entré en calor me preguntó ¿qué te pasa? Le conté la verdad sobre Yuanin. No dijo nada. Me arrodillé ante él, torpe e insegura, y sin pensarlo, puse mi mano sobre su rodilla. El eunuco Yao, que había servido en el palacio durante décadas, se quedó tan atónito que dejó caer una taza de té encendida. Más tarde supe que en sus 30 años al servicio del emperador, jamás había presenciado algo semejante. Su majestad siempre había sido distante y reservado, un hombre de férreo autocontrol y silenciosa frialdad. Incluso su matrimonio con la emperatriz había sido concertado por el difunto emperador, y las posteriores incorporaciones de las consortes Liang y Yun fueron por motivos políticos, no personales. Ninguno de ellos gozó jamás de un favoritismo real. El emperador vivía según la rutina. El tercer día de cada mes con la consorte Liang en palacio. El 15º día en el palacio de la astucia con la emperatriz. El 25º en el palacio Sui Yun con la consorte Yun. Año tras año, durante más de una década, nunca cambió. Nada de nuevas parejas, nada de caprichos, nada de indulgencias. Lo sabía todo. Por eso me avergonzaba tanto. De no haber sido por aquella noche, de no haber estado tan desesperado, tan sin esperanza, jamás me habría atrevido a poner un pie en el salón Fua. Feng regresó tambaleándose a la residencia del príncipe heredero, como un hombre que camina entre la niebla. El eunuco Kai lo llamó 7 u 8 veces antes de que finalmente parpadeara y murmurara con voz ronca, «Tengo hambre». El eunuco se apresuró a preparar la comida, poniendo una mesa repleta de platos cocinados exactamente a su gusto. Feng tomó sus palillos, dio 2 bocados y, de repente, volcó la mesa entera. «¿Qué es esta basura? ¿Acaso crees que soy un perro? Ni un perro se comería esto». El eunuco Kai, temiendo resultar herido, ordenó rápidamente a los sirvientes que limpiaran. Pero Feng, enfurecido, le propinó una patada al anciano eunuco, derribándolo al suelo. El eunuco Kai permaneció arrodillado, sudando, sin atreverse a emitir sonido alguno. Los ojos de Feng, inyectados en sangre, lo fulminaron con la mirada. «Dime, ¿por qué lo hizo?» El eunuco no lo sabía. Él creía que Lady Yuanyan simplemente estaba enfadada y fingía ser caprichosa para llamar la atención del príncipe heredero. Nadie esperaba que se convirtiera en la consorte de su majestad. Él mismo aún no podía creerlo. La voz de Feng se quebró. Debió de ser su padre. La obligó. Seguro que sí. A ella solo le importaba yo. Él no podía comprenderlo, la forma en que ella lo miraba, con los ojos brillando como estrellas. ¿Cómo era posible que Yuanyan, que iluminaba el mundo con solo verlo, lo dejara por otro hombre? A menos que la hubieran obligado. Alteza no puede ir al palacio, suplicó el eunuco Kai.
La emperatriz dio órdenes. No se puede entrar sin ser invitado. ¿Por qué no? Iré a preguntarlo. Apartó a todos de un empujón y se dirigió a toda prisa hacia la puerta, pero los guardias de fuera, más de una docena, le hicieron frente. Por más que gritara o maldijera, permanecieron firmes, inmóviles como la piedra. Tenían órdenes. No lo dejen ir. Feng llevaba días sin comer ni dormir bien. Tras aquel violento arrebato, el agotamiento lo venció y cayó inconsciente. Los sirvientes lo llevaron de vuelta a su alcoba. En su sueño febril soñó. Yuanyang estaba allí a su lado, sirviéndole la comida como siempre. Siempre le habían encantado sus platos, no solo porque el sabor era perfecto para él, sino por la forma en que sonreía dulcemente y lo animaba a comer más, como si su apetito fuera lo más importante en su mundo. Cuando él daba otro bocado, ella irradiaba alegría. A veces, cuando se sentía travieso, dejaba de comer a medias a propósito solo para ver cómo lo mimaba el resto del día, trayéndole distintos platos, suplicándole con dulzura hasta que cedía. Otras personas también intentaban complacerlo, pero él siempre sabía que era por deber, no por sinceridad. Solo a Yuanyang le importaba porque de verdad quería que se recuperara. Yuanyang murmuró en su sueño con la voz quebrada, «No querías esto, ¿verdad? Padre te obligó, ¿no?» 9. Majestad, por favor, descanse temprano. Has estado ocupado todo el día. Así es, dijo. Me puse de puntillas para aflojar el cuello de la camisa del emperador. Me temblaban un poco las manos por los nervios. Él me miró y dijo con dulzura, «No te preocupes por el príncipe heredero. La emperatriz se encargará». «Sí, Majestad», añadió, «hoy le he hecho comparecer ante todos». Le ha resultado difícil. Me quedé atónito por un instante. En realidad me estaba preguntando si me sentía preocupada. Tardé un rato en comprender que estaba teniendo en cuenta mis sentimientos, mi situación. Antes hiciera lo que hiciera el príncipe heredero, siempre era una orden. Mis pensamientos nunca importaron. No es nada, dije en voz baja. Solo vergüenza. Majestad, mi posición puede dar pie a rumores. Aunque nunca fui admitida oficialmente en la residencia del príncipe heredero, presté servicio en el Palacio Oriental durante 9 años. Todos los que me conocían daban por hecho que algún día sería su esposa. Pero tras abandonar el palacio, regresé como concubina del emperador, Sujuu. ¿Cómo podría acallar los rumores en la corte? Respondió el emperador con calma. No se atreverían a contradecir mi decisión. Aunque lo hicieran, no lo oiría. No tienes por qué preocuparte. Asentí en voz baja. Me guió hasta sentarme junto a la cama, y mi corazón volvió a latir con fuerza. Decían que su majestad era ascético e indiferente a las mujeres, y siempre lo había creído, hasta aquella primera noche en el salón Fua. Ni siquiera se lo había contado a Yuanqing. Cuando el emperador me tocó aquella noche fue intenso como un manantial largamente reprimido que de repente se libera. Esos pensamientos me rondaron la cabeza hasta bien entrada la noche, cuando finalmente me dormí en sus brazos. Él suspiró suavemente y murmuró. Esta noche actué impulsivamente. Me ardía la cara. No me atreví a contestar. Aunque estaba agotada a la mañana siguiente, me desperté cuando se levantó para ir al juzgado. Me arropó con la manta y me dijo, duerme un poco más. Volveré al mediodía para comer contigo. Sí, Majestad. Mi voz salió ronca. Él suspiró y ordenó, llamen al médico imperial. Silencio, no alarmes a los demás. Cuando el doctor Wang me tomó el pulso, me miró sorprendido. Me sonrojé profundamente y bajé la mirada. Habló en voz baja advirtiéndome que tuviera cuidado y me moviera más a menudo, y luego dejó un frasco de ungüento antes de irse. Yuanqing entró poco después, con los ojos brillando con una diversión apenas disimulada. Al mediodía, el emperador regresó para cenar conmigo. Durante la siesta, me sostuvo con cariño entre sus brazos. Justo cuando me estaba quedando dormida, lo oí decir débilmente, recuerda tomar la medicina que te recetó Wang. Aquella noche fue muy parecida, solo que más tarde se levantó para escurrir una toalla fría y limpiarme. Cuando me incorporé dijo, he dormido demasiado durante el día.
Me quedaré despierto para terminar los homenajes. Vuelve a dormir. Pero no podía dormir. Envolviéndome en un chal, me senté cerca, cosiendo en silencio y rellenando su té y tinta de vez en cuando. El emperador no aparentaba en absoluto su edad, 36 años. Sus cejas eran afiladas, sus ojos brillantes como estrellas, sus hombros anchos y rectos. Era alto, de figura imponente y sereno sin importar lo que vistiera. El eunuco Yao me contó una vez que, durante una visita de incógnito fuera del palacio, su majestad pasó por una feria de un templo y antes de recorrer media calle, le colgaban los brazos de pañuelos bordados que le entregaban muchachas enamoradas. Pero rara vez sonreía. Siempre tenía el ceño ligeramente fruncido y su expresión era tan severa que todos, tanto en la corte como en el harén, le temían. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Calcetines. Los tomó y los examinó con atención. ¿Para mí? En realidad, eran para mí, pero como me lo preguntó, solo pude asentir. Parecía complacido, les dio la vuelta e incluso elogió las pequeñas flores bordadas. Avergonzada, le hice rápidamente otro par. Cuando estuvieron listas, se las puso de inmediato y luego levantó el dobladillo de su túnica para mostrarle al eunuco Yao los diminutos motivos florales en sus tobillos. Esa noche él y el eunuco entraron con un montón de cosas, las manos llenas. Ya que me has dado algo, también te he buscado algunas cosas, dijo sonriendo. Si no te gustan, te llevaré a elegir otras. Me apresuré a mirarlas. Eran todas unas pequeñas curiosidades exquisitas. Me encantaron todas. Gracias, Majestad. Lo decía en serio. Los coloqué con cuidado, algunos en los armarios y otros en las estanterías. Me observó con interés y, de repente, sacó un volante de la manga. ¿Sabes jugar?, preguntó. Yo soy bastante bueno. ¿Juega Su Majestad también? Al final cerramos las puertas y jugamos juntos. Era sorprendentemente hábil, elegante e incluso juguetón, sus movimientos eran tan rápidos que me deslumbraron. ¿Dónde aprendió Su Majestad a jugar así? Él solo sonrió. Más tarde supe que, de joven, el difunto emperador lo había regañado por jugar al volante, tachándolo de frívolo. No había vuelto a jugar desde entonces. Quizás lo hizo ahora porque el médico Wang me había aconsejado que hiciera más ejercicio. Así que se unió a mí. Después, empapado en sudor, se bañó pero seguía sin dormir, volvió a leer informes. Déjame leértelos, le dije en voz baja. Puedes descansar la vista un rato. ¿Sabes leer? Sí. Corrígeme si me equivoco en algo. Me entregó el memorial y comencé a leer en voz alta. Al rato frunció el ceño y murmuró, este Ludarín gana un homenaje cada mes por las mismas tonterías. ¿Acaso cree que no tengo nada mejor que hacer? El homenaje divagaba desde la cosecha del año pasado hasta la de este año, sobre todo en lo referente al trigo. Majestad, este parece algo distinto. Nunca antes había leído esto, pero me pareció extraño. Cada columna tenía números, como si formaran un patrón. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó, tomando el periódico. Cada columna tiene un número. Sigue los números y obtendrás una palabra de cada línea, expliqué. Frunció el ceño aún más y leyó en voz alta. Majestad, en la prefectura de Fuchun no se ha sembrado nada en primavera desde hace 6 años. Por favor, intervenga. ¿Se han perdido las semillas de primavera? ¿Por qué no lo dijo directamente? La expresión del emperador cambió, y la comprensión brilló en sus ojos. Se levantó de golpe. Deberías dormir. Debo regresar al palacio de Qianzhou. Tomé una capa y se la puse sobre los hombros. Se detuvo mirándome fijamente. De no ser por tu aguda vista, quizá nunca me habría dado cuenta, ni siquiera después de 100 cartas como esa. Es solo la mente cuidadosa de una mujer, murmuré. Me acarició la cabeza con cariño y salió a grandes zancadas hacia la noche. 10. Cada año en la mañana de la víspera de Año Nuevo, la emperatriz guiaba al príncipe heredero y a 2 nobles consortes al templo imperial para ofrecer oraciones. Feng había esperado un mes entero este día. Se obligó a desayunar temprano y luego se apresuró a esperar junto a las puertas del templo. Finalmente llegaron los carruajes reales.
Desde la distancia, entre la multitud, divisó a Yuanyang. Parecía algo más rolliza que antes, su tez más clara y su expresión más dulce y serena. Ella charlaba y reía con la consorte Jin mientras seguían a la emperatriz. Fueng se adelantó de inmediato para saludarlas, haciendo una reverencia y llamándolas madre. Pero su mirada no pudo evitar desviarse hacia Yuanyang. Yuanyang no volvió a mirarlo, pero los ojos de la emperatriz se llenaron de lágrimas. Hijo mío, dijo con voz temblorosa, ¿cómo es que has adelgazado tanto? Sin embargo, durante toda la mañana, la mirada de la emperatriz hacia Yuanyang estuvo llena de odio. Sabía perfectamente que la desgracia que sufría Fueng era culpa suya. Aquella mujer no era más que una maldición. Fueng soportó el ritual como si estuviera clavado en agujas, apenas pudiendo aguantar una hora antes de que finalmente lograra encontrar a Yuanyang a solas. Se abalanzó sobre ella, la agarró de la muñeca e intentó arrastrarla a una cámara lateral. Yuanyang lo apartó con un empujón, con voz gélida. Alteza, por favor, compórtese. Fueng apretó los dientes. ¿Te obligó tu padre? No, dijo ella con voz firme. Yo quería. Él no lo creyó. Exigió saber por qué. La había tratado tan bien. ¿Por qué no podía darse cuenta? Su Alteza ya es mayor de edad, respondió Yuanyang con frialdad. Deberías actuar con más moderación, menos gente habla. Ella no quería seguir discutiendo. Como le había dicho una vez a Yuanqing, olvídalo. Fueng estalló en ira. Se llevó a mi mujer. ¿Acaso no teme los chismes? Ni hablar. Yuanyang le dio una bofetada. Yunakai, que venía detrás, cayó al suelo asustado, empapado en sudor frío. Aquel no era el Yuanyang que conocía. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió? Alteza, tenga cuidado con sus palabras, dijo Yuanyang con severidad. Fueng la miró incrédulo. Ella le había pegado. ¿Sigues sintiendo algo por mí? No podías haber cambiado. ¿Es porque me llevo a una princesa consorte? ¿Sientes celos? Yuanyang rió con amargura y sarcasmo. ¡Qué ridículo! A los ojos de su Alteza, nunca he sido una persona. Un simple sirviente al que llamas y despides a tu antojo. ¿Por qué preocuparse por mí? Fueng negó con la cabeza. Eso no es cierto. Nunca pensé en ti como siempre te he valorado. Yuanyang sonrió con malicia y autocrítica. Su Alteza es el príncipe heredero. Nunca te equivocas. Quien reciba tus órdenes obedecerá naturalmente. Pero ahora, Alteza, estás pidiendo demasiado. A un sirviente se le puede exigir lealtad, pero no amor. El amor no se puede ordenar. Yuanyang no se quedó. Se despidió secamente de la emperatriz y regresó temprano al palacio. Tras su partida, Fueng pareció perder el alma, murmurando para sí mismo una y otra vez. Alarmada, la emperatriz lo acompañó personalmente de vuelta al palacio oriental. Se aferró a su manga, repitiendo las palabras de Yuanyang. ¿Una tía insignificante? Siseó la emperatriz. ¿Acaso no lo es? Una simple sirvienta. Arrogante y orgullosa, se cree humana. Fueng miró a su madre atónito. Nunca antes se había dado cuenta de lo natural que parecía todo. Era el príncipe heredero. Todo giraba en torno a él. Solo pensaba en asuntos de estado. Los pensamientos o la felicidad ajenos le eran irrelevantes. Si le molestaban, era una intromisión. Ahora le golpeaba como un rayo. Cada acto de su vida pasada, cada crueldad inconsciente, volvió a mi mente con dolorosa claridad. 11 Al bajar del carruaje al regresar al palacio, me desmayé repentinamente. Al despertar, el emperador estaba sentado junto a mi cama, con el rostro radiante de alegría. Majestad, intenté decir, queriendo explicarle lo sucedido en el templo aquella mañana. Pero él me tomó la mano y dijo con dulzura, Yuanyang, el médico imperial dice que estás embarazada. Me quedé paralizada, incrédula. Estoy embarazada. Él colocó su mano con cuidado sobre mi vientre, que aún estaba plano. Todos los médicos del hospital imperial lo han confirmado. Efectivamente estás embarazada. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Yuanin estaba a mi lado con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Debido a mi embarazo, las celebraciones de Año Nuevo en el palacio fueron breves y discretas. Esa noche el emperador se quedó conmigo en el salón Fua para la cena de Nochevieja. ¿Viste al príncipe heredero esta mañana?, preguntó mientras me servía un plato. Asentí y le conté todo lo sucedido. Se quedó callado un buen rato. Se me encogió el corazón. Lo llamé en voz baja. No estoy enfadado, dijo tocándome la cabeza. Estaba pensando que con su carácter, debiste haber sufrido mucho a su lado durante todos esos años. Me picó la nariz y casi se me saltaron las lágrimas. No me regañó por comportarme de forma inapropiada ni por estar involucrada con el príncipe heredero. En cambio, me puso a prueba. Ya he sido bendecida más allá de toda medida, dije en voz baja. Vivir, comer y dormir a salvo en el palacio. Las penurias que he soportado no son nada. No necesariamente, dijo con un suspiro. Puede que sea emperador, pero este mundo pertenece a todos sus habitantes. Si alguien sigue sufriendo, significa que no he hecho lo suficiente. Lo miré fijamente y pensé, la gente puede ser tan diferente. Después de cenar, me entregó un sobre rojo grande y se quedó conmigo toda la noche, repasando obituarios a la luz de las velas. Parecía que nunca se le acababan. ¿No tienes sueño?, preguntó con una sonrisa. ¿Cómo voy a dormir si su majestad no tiene? Rió, deslizándome una pila de libros. Entonces leamos juntos. Así que le ayudé a revisarlas tomando notas, organizándolas por urgencia e incluso redactando respuestas. Ni el eunuco de la emperatriz lo hace ni la mitad de bien, dijo entre pinceladas de su pincel bermellón, mirándome con una sonrisa. He encontrado un verdadero tesoro. Es solo porque su majestad me enseña bien, respondí. Y por primera vez me sentí útil. Desde que me mudé al Palacio Fua, su majestad dejó de visitar a la consorte Liang y a la consorte Jin. Él solo iba al Palacio de la Astucia el día 15 de cada mes para ver a la emperatriz. La emperatriz me convocó varias veces y fui a presentar mis respetos. Sus ojos seguían fulminándome con la mirada, como si quisiera devorarme vivo. Pero no se atrevió a hacer nada. En realidad, quería visitar a las otras dos consortes, pero mi rango era demasiado bajo y además, era una de las favoritas. Si iba, solo pensarían que estaba presumiendo. Así que decidí no hacerlo. Pero lo que no esperaba era que la consorte Jin viniera al Palacio Fua a visitarme. Nunca antes había estado aquí, dijo mirando a su alrededor. Eres verdaderamente afortunado. Este lugar es un sitio de buena fortuna. No me atreví a responder. Siempre tuve una opinión distinta sobre la consorte Jin. Cuando entré por primera vez al palacio, serví en su palacio Xian. Era culta, amable y bondadosa, casi como una diosa a mis ojos y a los de Yuan Qin. Es broma, dijo dándome un ligero golpecito en la frente. Sigues siendo el mismo de siempre, tan precavido y tímido. Suspiré aliviado. Se quedó charlando y riendo con Yuan Qin toda la tarde, bromeando conmigo de vez en cuando. Sabía que me estaba consolando, tratando de tranquilizarme, y le estuve muy agradecido. Conforme el clima se volvía más cálido, los médicos imperiales me recomendaron dar más paseos. Me ayudaría con el parto más adelante. Así que empecé a salir a dar paseos. Siempre que salía, me encontraba con gente con la que había trabajado. Algunos me miraban con resentimiento y celos. Otros simplemente observaban desde lejos. ¿Te acuerdas de la tía Su?, preguntó Yuan Qin un día. Cuando llegamos al palacio, nos castigó por lavar la ropa demasiado despacio, partiendo un palo por la mitad mientras lo hacíamos. Lo recuerdo. Yuan Qin y yo teníamos fiebre por el dolor, pero aún así no nos atrevíamos a descansar. Oye, dijo Yuan Qin, ¿y si creamos una nueva regla que prohíba usar varas para castigar a la gente en palacio? Me reí. Claro. Mañana se lo diremos a Su Alteza la consorte y lo haremos oficial. Entonces tengo muchas reglas que me gustaría cambiar, dijo Yuan Qin, riendo a carcajadas y alzando el rostro hacia el sol. Alteza, estos son los días más felices de mi vida. Cuando se dio la vuelta, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tenías razón, dijo.
Solo manteniéndonos firmes podemos controlar nuestro propio destino y ayudar a quienes nos importan. Sí, respondí en voz baja. Siento que solo ahora la vida tiene algo de sentido. Ese año, el 6 de septiembre, di a luz a un hijo. Fue un parto difícil. Su Majestad ignoró las protestas de la emperatriz y se apresuró a entrar en la sala de partos para quedarse conmigo. Le apreté la mano, rogándole que tratara bien a nuestro hijo, que se asegurara de que Joaquín viviera con comodidad. Me lo prometió con los ojos enrojecidos, sentándose a mi lado durante todo el dolor. Tras un día y una noche enteros, madre e hijo estaban a salvo. Su Majestad sostuvo al bebé junto a mi cama y guió mi mano para que tocara sus diminutos dedos. Ponle un nombre, dijo en voz baja. Al ver su carita, contuve las lágrimas. Llamémoslo Nianer, dije para recordar la gracia y el cariño. Su Majestad bajó la mirada y le susurró al bebé, Nianer, debes ser bueno con tu madre. Lo miré sorprendida. Me acarició el pelo y dijo, he estado sin heredero todos estos años. Has prestado un gran servicio al dar a luz a Nianer. Es justo que te promueva a consorte. Gracias, Majestad. 2 días después, el 8º día del 9º mes, el príncipe heredero iba a contraer matrimonio. Su Majestad y la emperatriz asistieron a la ceremonia. A su regreso, Su Majestad parecía disgustado. Le pregunté por qué, pero solo sonrió y dijo, no es nada. Más tarde, cuando no estaba presente, le pregunté en voz baja al eunuco Yao. El príncipe heredero y Su Majestad hablaron a solas en un salón lateral, susurró. Cuando Su Majestad salió, tenía mal aspecto. No sé qué se dijo. Me quedé atónita sin saber qué pensar. En el banquete del primer cumpleaños de Nianer, volví a ver al príncipe heredero. Estaba increíblemente delgado, casi irreconocible. Me recordó a la primera vez que lo vi pálido y frágil, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. Tenía a Nianer en brazos cuando se acercó sonriendo. Déjame cargarlo también, dijo con dulzura. Miré a Su Majestad. Su rostro estaba tenso, pero no dijo nada. El príncipe heredero miró el rostro de Nianer con ojos dulces, como si viera a otra persona a través del niño. Lo sostuvo apenas un instante antes de devolvérmelo. Mientras intercambiábamos palabras, me susurró al oído, ahora entiendo por qué elegiste a mi padre en lugar de a mí. Me quedé paralizada y enseguida bajé la mirada. Esa noche Su Majestad no acudió al Palacio Fua. Esperé hasta el amanecer. Solo entonces me di cuenta de lo acostumbrada que me había vuelto a tenerlo a mi lado, a su calor y a sus cuidados. Sin él, me sentía completamente perdida. Pregunté en voz baja al eunuco Yao dónde se encontraba Su Majestad. En el Salón del Cielo y la Tierra, respondió. Este año hay fuertes nevadas en el noroeste. Su Majestad está preocupado por un desastre. Esperé día tras día. Joaquín dijo en voz baja, han pasado 2 años. Tal vez Su Majestad esté cansado de ti. Esperemos un poco más, dije. En cuanto termine con estos asuntos, vendrá. Aunque no me eche de menos, echará de menos a Nianer. Pero cuando regresó, ya había transcurrido el 10º mes. Su Majestad decidió viajar personalmente al noroeste. Me enteré el día antes de su partida. Todas las demás consortes habían enviado ropa y comida para el viaje. Tras dudarlo mucho tiempo, decidí ir también. De pie frente al Salón del Cielo y la Tierra, no me atreví a entrar, hasta que el eunuco Yao abrió la puerta y sonrió radiante al verme. Alteza, hace frío afuera. Por favor, pase. ¿Le molesto?, pregunté en voz baja. En absoluto, dijo. Pase. Era la primera vez que entraba en esa sala, y miré a mi alrededor con atención. Era enorme, la calefacción por suelo radiante era débil y el aire frío y pesado. Su Majestad estaba sentado tras su escritorio. Al oír mi voz, alzó la vista. Durante los últimos 20 días me había sentido bien. No había comido ni dormido bien, pero no había llorado. En mi corazón, él era mi señor. Él venía cuando quería. Me parecía inapropiado que yo lo buscara. Pero ahora, ya no podía evitarlo. Una oleada de tristeza, de anhelo, de algo más profundo, brotó en mi interior.
Majestad, dije con voz temblorosa, mientras las lágrimas caían sin que pudiera contenerlas. Dejó caer el pincel, se acercó rápidamente y me abrazó. Empapé su túnica con lágrimas, incapaz de hablar con claridad. ¿Qué ocurre? ¿Quién te ha hecho daño? Preguntó. Tras una larga pausa, confesé en voz baja. No te he visto en 22 días. He estado ansiosa, te he echado de menos y he temido que te hayas cansado de mí. Me tomó el rostro entre sus manos y me besó. Le devolví el beso. Entonces se quedó paralizado un instante antes de llevarme en brazos a la habitación contigua. Esta vez no fue solo su impulso, también el mío. Después sonrió y me susurró al oído, ¿así que esas lágrimas eran porque me echabas de menos? Asentí. Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme? No sé qué estaba pensando su majestad. No importaba lo que estuviera pensando, dijo, deberías haber venido. Pregúntame por qué no vine a verte. Pregúntame si estaba enfadada o celosa. Celosa, repetí, sorprendida. Tosió con voz ronca. Me da vergüenza admitirlo, pero sentía celos de mi propio hijo. Me contó que el día de la boda del príncipe heredero, el príncipe había hablado de cómo lo había tratado, de cómo lo había cuidado en el pasado. Su majestad no pudo rebatir. ¿Qué clase de padre se pelea con su propio hijo por una mujer? Eso sería un escándalo. Había intentado reprimirlo, pero en el banquete de cumpleaños de Nienor, al ver la forma en que el príncipe me miraba, y yo a él, los celos volvieron a aflorar. Necesito saberlo, susurró. Me tienes en tu corazón. Le apreté la mano y asentí con firmeza. Majestad, mi corazón le pertenece solo a usted. Me estrechó contra sus brazos murmurando una y otra vez, lo siento. Lo siento mucho. Nienor, de 14 años, era un niño excepcionalmente brillante. Su majestad solía decir que le recordaba a sí mismo de pequeño. A los 6 años, Nienor ya leía con fluidez por sí solo. El emperador le contrató un tutor, pero también le impartía clases personalmente siempre que tenía tiempo. Ese año la consorte Liang enfermó, y visité sus aposentos en el Palacio Ichun por primera vez. Su padre había sido el poderoso general Su, un hombre de gran mérito militar. Cuando ella entró en palacio fue el propio general Su quien lo solicitó. Pero al año siguiente falleció. La casa del duque quedó únicamente con su hermano menor, con quien tenía una lealtad inquebrantable. Aquel joven nunca se casó, pero había adoptado 2 hijos. El mayor tenía 7 años y el menor aún balbuceaba. Su gracia, saludé en voz baja, sentándome junto a la cama de la consorte Liang. A lo largo de los años, solo la había visto en días festivos oficiales. Nunca hablaba mucho, siempre parecía orgullosa y distante, como si no quisiera intimar con nadie. Asintió levemente. «Te ves bien. Tu rostro está sonrosado. Incluso has subido de peso». Sonreí con amargura. No tengo nada que hacer en todo el día, solo comer y dormir. Es difícil no engordar. Eres afortunada, dijo con un suspiro. No como yo. Su majestad te trata con amabilidad. Tuviste suerte de no haberte alojado en el Palacio del Este en aquel entonces. Sus palabras me sorprendieron. Demasiado directas, demasiado bruscas, sobre todo viniendo de alguien a quien apenas conocía. Debió de notar mi expresión, porque esbozó una leve sonrisa. Soy así. Cuando no hablo, la gente piensa que estoy orgullosa, pero en realidad, simplemente odio malgastar palabras. No pude evitar reírme. Estaré bien por ahora. Puedes irte, dijo con ligereza. No me detuve mucho, dejé un obsequio y me marché. Esa noche le hablé de ella a su majestad. La consorte Yuan tiene a su hija para que le haga compañía, le dije. Pero la consorte Liang está completamente sola. Es demasiado solitario. Es su propia decisión, dijo tajantemente. No puedo hacer nada. Su tono era tan indiferente que insistí hasta que finalmente me lo explicó. Años atrás el general Su había enviado a la consorte Liang al palacio porque se había enamorado de su hermano jurado. El general Su lo desaprobó y casi los mató a golpes. Al final, sin encontrar otra solución, la obligó a convertirse en consorte.
El emperador respetaba al anciano general y no tuvo más remedio que instalarla discretamente en el palacio de Yichuan. En todos estos años, él y la consorte Liang ni siquiera habían compartido la cama. Con razón no tiene hijos, murmuré. Su Majestad soltó una risita. ¿No lo sabías? Ella y yo entrenamos juntas con el general Su cuando éramos jóvenes. Siempre se burlaba de mí por ser bajita, me acosaba sin cesar. Lo miré fijamente. ¿Era usted realmente bajo, Majestad? Admitió. De niño no comía lo suficiente. Empecé a crecer recién a los 14 años. Cuando fui a entrenar, ella ya llevaba 6 años practicando. ¿Cómo iba a ganarle? Me eché a reír. Jamás me lo hubiera imaginado. Sonrió con orgullo. Ella no podría vencerme después. 15. Pero la enfermedad de la consorte Liang era mucho más grave de lo que ella afirmaba. El médico imperial dijo que se trataba de una afección cardíaca. Probablemente no sobreviviría a la primavera siguiente. Me sentí fatal y al final no pude contenerme más. Le supliqué al emperador, ¿podemos enviarla fuera del palacio en silencio? Guardó silencio un rato antes de hablar. Si ella está de acuerdo, se puede hacer. Por eso quiero hablar con ella. Al principio se negó, pero después de mucha insistencia, finalmente cedió. A finales de año el palacio organizó un funeral simbólico en su honor, declarando oficialmente su fallecimiento con todos los derechos y honores, pero en realidad enterraron un ataúd vacío. En realidad, la enviamos de vuelta a la finca del duque. Esa noche su hermano jurado vino a buscarla. Seguí al emperador y alcancé a verlo fugazmente, joven, alto e imponente, más alto que su majestad. Al regresar al palacio, el emperador me sorprendió sonriendo para mis adentros. Me pellizcó la cintura y me preguntó, ¿te ríes porque soy bajo? Claro que no. Protesté con una sonrisa. Ese señor Siu es demasiado alto como una caña de bambú. Nada guapo. El emperador pareció muy complacido al verlo. Mientras nos tomábamos el pelo, de repente me mareé y se me nubló la vista. Perdí el equilibrio y caí al suelo. El emperador entró en pánico e inmediatamente llamó a los médicos. Me examinaron y descubrieron que estaba embarazada. El emperador bromeó diciendo que era un anciano bendecido con un hijo nacido a última hora. Poco después, la consorte Yun vino de visita. Mientras charlábamos, mencionó casualmente una petición. Le había tomado cariño a un joven y quería que se lo comentara a su majestad. Tenía la intención de elegirlo como esposo de su hija. La princesa aún es joven, dije. ¿Por qué tanta prisa? Los buenos hombres escasean, rió. Si espero demasiado, otra podría arrebatármelo. A diferencia de usted, usted tiene a su majestad a su lado. Yo solo quiero ver a mi hija casada y tener unos cuantos nietos a los que mimar. Tenía razón, así que esa noche se lo comenté. Su majestad dijo que lo investigaría. Unos días después, la consorte Yun vino a agradecerme, radiante de alegría. El matrimonio se había concertado. Incluso me invitó a ver al joven en secreto. Tenía solo 14 años, era guapo, amable y culto, con unos ojos brillantes y firmes que despertaban el cariño de la gente al instante. En nuestra dinastía, un yerno real no tiene prohibido ocupar un cargo público, dije. Vaya fortuna para él. La consorte Yun no pudo ocultar su alegría, deseando que su hija creciera y le diera nietos. Tienes mucho tiempo libre estos días, bromeé, acariciándome el vientre. ¿Por qué no me ayudas a criar a los míos? Rió. Más te vale tener muchos hijos varones, porque entonces la emperatriz no podrá estarse quieta. En efecto, tras 2 años de matrimonio sin hijos, la emperatriz había obligado a 2 concubinas y 2 criadas a trabajar en la casa del príncipe heredero. Ahora había 5 mujeres y aún no había ningún embarazo. La gente empezó a murmurar que el príncipe heredero era incapaz. Está tan delgado, dijo la consorte Yun, guiñando un ojo con picardía. Probablemente sea cierto. Contuve la risa. Pero eso solo la hizo reír más fuerte. 16. En el 22º año de Qingda, di a luz a una princesita. Esta vez, su majestad la bautizó él mismo como Waijia. Cuando empezó a caminar, era primavera.
Le encantaban las flores. Cada mañana al amanecer suplicaba ir al jardín imperial. Joaquín y yo la tomábamos cada una de sus manitas y la llevábamos caminando por los senderos del jardín. ¡Ay, mi pobre espalda! Se quejó Joaquín, desplomándose sobre un cojín con la niña en brazos. Mi querida segunda princesa, ten piedad de tu anciana tía. Le di un pellizco cariñoso. No te hagas llamar sirvienta delante de ella. Eres su tía. Unos años antes intenté que Joaquín abandonara el palacio para buscar marido, pero se negó rotundamente. ¿Qué sentido tiene casarse con un hombre?, dijo. ¿Lavarle la ropa, cocinarle y darle aliento? Prefiero hacerlo todo por ti. Me quedé sin palabras. No me queda familia, añadió. Déjame quedarme a tu lado. Si me muero antes que tú, busca a alguien que me entierre dignamente, cómprame un pequeño terreno. Al final cedí. Si ella era feliz, que así sea. Joan, gritó alguien de repente a mis espaldas. Me giré y vi al príncipe Fueng de pie entre las flores. Parecía delgado y pálido. El médico dijo que estaba enfermo, pero la emperatriz había mantenido los detalles en secreto. No pregunté más. Alteza, saludé con calma. Se acercó, se detuvo frente a mí y luego miró a la pequeña Waigia. Se parece mucho a ti. Eso dicen todos. Waigia miró con curiosidad al desconocido. Esta vez no intentó tocarla, solo dijo con torpeza, no me encuentro bien. Mejor no contagiarla. Luego me entregó un colgante con forma de lágrima. Cuando desalojaron el Palacio del Este encontraron una caja que dejaste allí. ¿Aún la quieres? La dejé allí a propósito, dije en voz baja. No lo quiero. No lo quiero, ¿verdad? Bien. Forzó una sonrisa y se alejó con la mirada perdida. Pensé que volvería a verlo, pero 2 meses después, llegaron noticias repentinas. Estaba gravemente enfermo. ¿Es grave?, le pregunté a su majestad. Está vivo gracias a la medicina, pero los médicos dicen que no se recuperará pronto, dijo el emperador con cansancio, con un aspecto que parecía haber envejecido años de la noche a la mañana. ¿Cómo es posible? Come poco y bebe demasiado, suspiró el emperador. Ha sido quisquilloso desde niño, rechazando esto y aquello. Tuvo más de 10 nodrizas. Era cierto. Incluso de niño, el príncipe heredero podía percibir el más mínimo cambio en el sabor de la comida. A veces me preguntaba si su lengua habría sido creada por los cielos solo para atormentar a sus cocineros. 17. El día de la boda de la princesa mayor, la consorte Yun lloró hasta que sus ojos se pusieron rojos e hinchados. Le pregunté si se arrepentía de haber casado a su hija. Se apoyó lastimeramente en mi hombro y asintió. Sí. Puedes visitar la residencia de la princesa cuando quieras, dije. ¿Puedo? Preguntó ilusionada como una niña. Por supuesto. Su Majestad seguramente estará de acuerdo. Y aunque no lo esté, aún me tengo a mí. Rió entre lágrimas. Es cierto. Si dices que sí, no se atreverá a oponerse. Quizá incluso pueda escaparme un rato y ver algunas montañas. Sonreí. Entonces empieza por el monte Tai. Dime si de verdad es tan bonito como dicen. De acuerdo. Les contaré una escena desde la cima de la montaña y luego la reviviré. El día de la boda de la princesa Annal parecía haber sido ayer. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, alguien mencionó la posibilidad de concertar un matrimonio para Waigia. Me quedé atónita. ¿Mi Waigia ya tiene edad para casarse? Tiene 13, dijo su majestad, reclinándose en la cama con los ojos cerrados. Niangier tiene 19 años ahora. Si no recuerdo mal, tú también tenías 19 cuando viniste a verme por primera vez. Asentí. Fue en octubre y aquella noche nevaba. Fue usted bastante imprudente, majestad. Tuve dolor de espalda durante días después. Me atrajo hacia él, sonriendo levemente con los ojos aún cerrados. Si pudiera volver atrás, sería aún más temerario. No pude evitar reír y negar con la cabeza. Justo entonces el aprendiz del eunuco Yao, el eunuco Yan, entró corriendo con los ojos llorosos, seguido del joven eunuco Kai.
El eunuco Kai cayó de rodillas. Majestad, el príncipe heredero no va a sobrevivir. El emperador se irguió con entereza, palideciendo por completo. 18. El príncipe Fueng sabía desde hacía tiempo que jamás se recuperaría. Lo que le sorprendía era haber logrado vivir tanto tiempo. A veces pensaba que morir sería más fácil. Pero sabía que si moría, su madre, la emperatriz, tampoco sobreviviría al dolor. En los últimos 2 años, Su Lingling a menudo perdía el control, gritándole y llamándolo cobarde por haber arruinado su vida por una mujer. Un día se incorporó con dificultad y la abofeteó. Si ella no hubiera castigado a Yuanyang obligándola a arrodillarse en la nieve, el emperador no la habría encontrado y jamás se habrían conocido. Su Lingling solo rió con locura, destrozando todo a su paso. Por suerte Fueng había escondido la cajita de madera que Yuanyang le había dejado bajo su edredón. Ella nunca la encontró. Había demasiadas cosas de las que se arrepentía en esta vida. Si pudiera volver a empezar, controlaría su temperamento y trataría a Yuanyang con dulzura, la niña que siempre había estado enamorada de él. El vínculo que los unía desde la infancia, ese cariño inocente entre compañeros de juegos, había sido destruido por su propia culpa. Cada vez que Su Lingling se enfadaba, intentaba meterle comida en la boca a la fuerza. Pero no podía comer. Ya era así de niño. No importaba cuántos cocineros le trajera el palacio, vomitaba después de unos pocos bocados. Solo la comida de Yuanyang le había parecido auténtica. Shao Kai murmuró débilmente, casi inconsciente. El eunuco corrió hacia él llorando. Aquí tiene, Alteza. Quiero albóndigas de loto, murmuró Fueng. Dígale a Yuanyang que me las prepare. Alteza, sollozó Shao Kai. Ya no hay Yuanyang. Los quiero. Me muero de hambre, tengo muchísima hambre. Shao Kai pensó desesperado. Sin importar el precio, incluso si eso significaba perder la cabeza, tenía que suplicarle a Yuanyang. Tropezó y se arrastró hasta el palacio, llorando y suplicando hasta que llegó ante el eunuco Yan. El eunuco Yan conocía la intrincada historia que se escondía tras todo aquello, pero el príncipe heredero seguía siendo el sucesor. No se atrevió a demorarse. Así que llevó a Shao Kai directamente al salón Fua. Majestad, Alteza. La voz del eunuco Yan tembló. El príncipe heredero se está muriendo. El emperador se incorporó de golpe. Shao Kai se golpeó la cabeza contra el suelo repetidamente. Su Alteza, por favor, prepare las albóndigas de loto. Dice que tiene hambre. Lo miré. Me miró a los ojos y asintió una vez. Hacía muchos años que no cocinaba, pero aún recordaba cómo hacer albóndigas de loto. Las había preparado incontables veces durante esos 9 años porque a Fuang le encantaban. Señora Yuanyang, Shao Kai se arrodilló junto a la estufa, sollozando mientras hacía una reverencia. Fue mi culpa. No debí haber dicho esas cosas. Lo ayudé a levantarse con cuidado. El pasado ya pasó. No te detengas en él. Lo que importa ahora es la salud de Su Alteza. Se secó las lágrimas, tomó el plato con manos temblorosas y regresó apresuradamente a la mansión del príncipe heredero. La emperatriz y Su Lingling estaban allí. Alteza, las albóndigas de loto preparadas por la señora Yuanyang ya están aquí, dijo Shao Kai. Los ojos de Fuang se iluminaron. Con un último esfuerzo se incorporó. Tráelas aquí. Extendió la mano, pero antes de que pudiera tocar el cuenco, Su Lingling lo apartó con un movimiento brusco. La porcelana se estrelló contra el suelo y las albóndigas rodaron por todas partes. Ella te arruinó la vida. ¿Y todavía piensas en ella? ¿Qué soy yo para ti entonces? Gritó ella. Fuang la empujó, se cayó de la cama y sin importarle la suciedad, recogió una del suelo y se la metió en la boca. Masticó despacio y luego se recostó aturdido como transportado a años atrás. Cuando tenía 9 años, Yuanyang se arrodilló ante él con un cuenco en la mano, susurrándole suavemente, por favor, Alteza, solo un bocado más. Si lo hace, le leeré 1 hora más esta noche. Yuanyang murmuró débilmente con la mirada vidriosa. ¿Por qué no me diste ni una oportunidad más? Y con esas palabras, Fuang cerró los ojos para siempre. Su Lingling gritó aferrándose a su túnica, llamándolo por su nombre.
La emperatriz la apartó bruscamente y le dio una fuerte bofetada. Si el príncipe heredero ha muerto, tú tampoco deberías vivir. La mansión del príncipe heredero se sumió en el caos. Pero ni siquiera en medio del pánico y los gritos pidiendo ayuda a los médicos imperiales, nadie pudo traer de vuelta al príncipe heredero. 19 años después de la muerte del príncipe Fuang, su majestad pareció envejecer de la noche a la mañana. A menudo no podía dormir, así que intenté por todos los medios animarlo, dar paseos, incluso convencerlo de que jugara al bádminton conmigo. Antes tenías que engañarme para que me moviera, persuadiéndome y provocándome para que jugara al volante, dije con una sonrisa. El emperador se limitó a mirarme fijamente sin decir nada. Me asusté, así que lo abracé y lo tranquilicé con dulzura. Desde ese día volví a cocinar, aprendiendo de nuevo sus gustos, preparando platos distintos solo para complacerlo. Lo atraía con la comida, como se atraía a un niño. Así que esto es lo que sentía entonces, murmuró su majestad mientras tomaba un bocado de la cuchara que le acercaba a los labios. Incliné la cabeza. ¡Qué sensación! Se acercó con la mirada fija en la mía. Que en tus ojos oscuros solo estoy yo, nada más. Como si yo fuera todo tu mundo. Asentí con seriedad. Lo eres. Siempre has sido mi mundo entero. Sonrió, dando otro mordisco. Entonces viviré unos años más, solo para hacerte compañía. Aún eres joven, no hables de la vida y la muerte. Me acarició la cabeza con cariño y asintió en voz baja. Ese invierno, la emperatriz falleció. Ella había pedido verme el año anterior, pero su majestad se negó y fue solo al Palacio de la Astucia. Más tarde Yuanin me contó que la emperatriz había llenado sus aposentos con aceite de tum. Por suerte yo no había ido, si me hubiera visto podría haberse prendido fuego delante de mí. El solo pensarlo aún me estremece. Después de eso, la vista de su majestad comenzó a fallar. Ya no podía leer las lápidas con claridad y me confió la tarea. Dijo que cada día era más hábil y que ayudara a Nianji en el futuro. Con tu ayuda, dijo, podré descansar tranquilo, incluso después de mi muerte. Lloré y le rogué que no hablara así. Pero todos envejecen y todos mueren, el príncipe heredero, la emperatriz, incluso el emperador. Él falleció a los 72 años, yo tenía 55. Pensaba que viviría hasta los 100, pero no fue así, y sucedió de repente. Se atragantó con un sorbo de sopa y se desplomó en mis brazos. En sus últimos momentos me tomó la mano y me preguntó, ¿en la otra vida, querrías seguir conmigo? Asentí repetidamente. Espérame, majestad, le dije. Pronto te encontraré. Entonces retrasaré mi renacimiento, susurró con una leve sonrisa. La próxima vez creceré contigo. Y así, con eso, dejó este mundo satisfecho. A menudo recuerdo y me pregunto quién dijo una vez que yo era una mujer bendecida con buena fortuna. Tenían razón. De verdad que sí. Aquel invierno cuando lo conocí, cuando me atreví a ir al Palacio Fuhua y poner mi mano sobre su rodilla, casi me da un infarto del miedo. Pero él no me rechazó. Nunca le pregunté por qué. Ya no importa. Estos 36 años valieron la pena. Majestad, espéreme. Cuando los niños estén bien, iré a buscarla. En esta vida, en la siguiente, a través de todas las vidas y todos los mundos, estaremos juntos. Capítulo extra, la reflexión de Fu Tingzi. Sabía desde hacía tiempo que en el Palacio Oriental vivía una muchacha llamada Yuan Yang. Era tranquila, obediente y cocinaba muy bien. Pero no le había prestado mucha atención. Hasta aquella cacería invernal. Tenía intención de visitar al príncipe heredero. Pero a mitad de camino, me encontré con Yuan Yang inconsciente en la nieve. Su pequeño cuerpo ya estaba medio enterrado bajo la nieve. La llevé de vuelta a su tienda, con la única intención de llamar al médico imperial e irme. Pero la niña se aferró a mi mano y se negó a soltarme. Sabía que deliraba. Pero no fui capaz de apartarle los dedos y dejarla morir congelada. Seguía murmurando sobre el frío, acurrucándose contra mí como una serpiente buscando calor, sus pequeñas manos heladas deslizándose bajo mi túnica para aferrarse a mi piel. No dormí esa noche. Cuando despertó al amanecer, no recordaba nada y parecía tan aterrorizada que casi me reí.
Si hubiera sido cualquier otro hombre, quizá lo habría acusado a él. Lo dejé pasar, pensando que era algo pasajero. Nunca he sido de los que se obsesionan con el romance. Un gobernante tiene deberes demasiados para el amor. Sin embargo, ese mismo día, al regresar al Palacio Foix, la vi de nuevo, de pie en el frío, vestida solo con ropa ligera, sosteniendo una bandeja de pasteles congelados en bloques de hielo. Supe que estaba en apuros. La hice pasar. Me siguió de cerca con cuidado de pisar exactamente mis huellas, sin dejar rastro de las suyas. Cuando le pregunté qué había pasado, habló con calma, aunque le temblaban las manos, explicándome todo con claridad, sin llorar ni quejarse. Estaba a punto de ofrecerle mi ayuda cuando puso su mano roja y congelada sobre mi rodilla. Durante tantos años viví con discreción y decoro, sin hacer jamás nada indebido. Pero aquella noche, al mirarla a la cara, me pregunté, ¿cómo se vería aquella muchacha testaruda y dulce si llorara y me suplicara en mis brazos? Y como me lo pregunté, lo hice. Mi señora, he traído la medicina de la farmacia imperial, dijo después en voz baja. Ya está en marcha, por favor, no te preocupes demasiado, no te agobies. Yo me encargaré de todo. Yuan Yang, desde ese día, era mía. Le dije que me esperara, pero cuando regresé al palacio y pasé por el Palacio del Este para verla, ya no estaba. Las averiguaciones de Yao Gongong revelaron que la habían expulsado del palacio. Fui a buscarla personalmente y le pregunté si estaría dispuesta a regresar. Si me hubiera dicho que no, jamás la habría obligado. Pero dijo que sí, y me alegré. Era tranquila, amable, dulce. Cada vez que se apoyaba en mí, perdía la compostura. A veces me preguntaba qué clase de hombre habría sido si nunca la hubiera conocido. Probablemente uno rígido, una vida de orden y deber. Un buen emperador, tal vez. Pero una vida aburrida. Porque antes de ella, mi vida había sido buena. Pero después de ella aprendí lo que significa sentir, lo que significa amar. Ella llenó de color mi mundo, donde antes solo había blanco y negro. La quise mucho, la adoré y deseé darle todo lo bueno que este mundo podía ofrecer. Nunca me falló. Inteligente, amable y capaz, incluso me ayudó a gobernar asuntos de Estado. Con su apoyo sabía que el futuro reinado de nuestro hijo sería más tranquilo. Ahora, al acercarme a mi partida de este mundo, no puedo soportar separarme de ella. Aún así, le pregunté si se quedaría conmigo en la próxima vida. Dijo que sí, igual que cuando le pedí que volviera al palacio. Firme e inquebrantable sin dudarlo. Entonces, en la próxima vida, creceré con ella. Y por fin sabremos lo que es ser novios de la infancia, dos almas que no tuvieron que esperar vidas enteras para encontrarse. Yuan Yang, en la próxima vida te esperaré.